Subes a un Boeing 787 Dreamliner y te sientes más ligero, más rápido y más seguro. Pero detrás de esa promesa se esconde una verdad escalofriante. ¿Volaría en uno? No, claro que no. ¿No volaría en uno? No. ¿Volaría en uno de estos aviones? Lo he pensado. No. La verdad es que no. Desde trabajadores que instalan piezas sacadas de contenedores de chatarra y afirman que no volarían en él, hasta ingenieros que advierten de catástrofes en pleno vuelo. Y entonces llegó junio de 2025. Por eso los nuevos Boeing 787 Dreamliner no son tan seguros como se podría pensar. Pesadillas de producción, cuando los sueños se convierten en escombros. Empecemos con algo que debería aterrorizar a cualquiera que haya confiado su vida a un Boeing 787. El avión en el que viaja podría haber sido ensamblado por trabajadores que estaban literalmente drogados en el trabajo. No me lo estoy inventando para darle dramatismo. Una investigación encubierta en la planta de Boeing en North Charleston reveló que los trabajadores admitían consumir drogas y, lo que es aún más escalofriante, confesaban que no volarían en los mismos aviones que estaban construyendo. Cuando las personas que construyen tu avión dicen, sí, yo no me subiría a esa cosa, sabes que hemos pasado de preocupante a catastrófico. La planta de North Charleston, donde Boeing lleva fabricando 787 desde 2011, se ha convertido en la zona cero de lo que solo puede describirse como un desastre de fabricación disfrazado de control de calidad. Desde 2019, Boeing ha identificado huecos de hasta 0,1 pulgadas entre los cilindros del fuselaje, causados por lo que delicadamente denominan calces inadecuados. Déjeme traducirlo. Los trabajadores estaban forzando secciones masivas de aviones como si estuvieran montando muebles de IKEA después de unas cuantas copas. Pero a diferencia de su estantería tambaleante, estas holguras pueden provocar fatiga estructural y posibles fallos en pleno vuelo después de solo entre 10.000 y 20.000 ciclos de vuelo. Eso supone entre 15 y 20 años de servicio, lo que parece mucho hasta que te das cuenta de que el avión fue diseñado para durar 165.000 ciclos. El espectáculo de terror no acaba ahí. A principios de 2025, las autoridades italianas descubrieron un fraude por el que se suministraron aproximadamente 4.800 piezas de titanio no conformes a Boeing, piezas que ya estaban instaladas en los Dreamliners en servicio que transportaban pasajeros por todo el mundo. Estamos hablando de accesorios estructurales y componentes hidráulicos fabricados en titanio, que no cumplían las especificaciones de resistencia en un 15-20%. La FAA ordenó inspecciones de 145 Dreamliners operativos y 30 aviones fueron inmovilizados para su sustitución de emergencia. Cuando el metal que mantiene unido el avión es, literalmente, falso, pensamientos y oraciones adquiere un significado completamente nuevo. Pero eso no es todo. En mayo de 2024, Boeing informó por iniciativa propia que los trabajadores habían omitido las pruebas eléctricas obligatorias del ala y el fuselaje, pero habían falsificado los registros para que pareciera que habían realizado el trabajo. No se trataba de un error puntual, sino de un fraude sistemático. ¿Las consecuencias? La FAA revocó la autoridad de autocertificación de Boeing para el 737, lo que significa que los inspectores federales ahora tienen que verificar personalmente cada aeronave antes de que pueda ser entregada. Es el equivalente normativo a que tu maestro te quite el privilegio de salir del salón de clases porque seguías faltando a clase. Y luego está el problema de los residuos, que parece menor hasta que se entiende lo que significa. Se encontraron residuos de perforación, concretamente virutas de metal de los orificios de los sujetadores, incrustados en el 80% de las uniones del fuselaje. Estos diminutos fragmentos de metal pueden provocar corrosión galvánica y cortocircuitos en los mazos de cables. Ya sabes, el cableado que controla cosas bastante importantes como los motores y los controles de vuelo. Un denunciante lo comparó con dejar clavos esparcidos por una autopista y esperar que nadie pinche una llanta. Salía con el depósito lleno de combustible, así que estamos hablando de unas 130 toneladas de combustible que había en el avión y que causaron una enorme explosión, por lo que los daños en el lugar del accidente serán intensos. Los incidentes posteriores al accidente en 2025 han sido especialmente alarmantes,
con despliegues no controlados de turbinas de aire dinámico, RAT, en los 787 de Air India. La RAT es el sistema de energía de respaldo, lo que se supone que debe salvarte cuando todo lo demás falla. Cuando se despliega aleatoriamente en pleno vuelo, no es una característica de seguridad, es una llamada de auxilio de un avión que sabe que algo va mal. La Federación de Pilotos Indios exigió que se inmovilizara toda la flota, citando fallos en la unidad de control de energía del autobús que estaban causando estas averías. El regulador de aviación de la India ordenó nuevas inspecciones de la RAT en todos los 787 indios, porque al parecer, volar aviones con sistemas de emergencia que se activan espontáneamente no sentaba bien a las personas que prefieren que sus aviones no actúen como si estuvieran poseídos. Sam Salepur, denunciante de Boeing 787, habla de los defectos del fuselaje que podrían tener consecuencias devastadoras. Me preocupa mucho la seguridad de los aviones 787 y 777. En realidad, están sacando aviones defectuosos. Entran en escena los denunciantes, los verdaderos héroes de esta historia que lo arriesgaron todo para decir la verdad. Sam Salepur, un ingeniero de Boeing, que lleva en la empresa desde 2007, observó que el 98,7% de los 787 tenían cuñas sin rellenar con huecos de hasta 0,05 pulgadas. Para forzar la unión de estas secciones desalineadas, los trabajadores aplicaban lo que él denominó tensión excesiva, lo que incluía, literalmente, saltar sobre las secciones curvas del fuselaje para que encajaran. Esta incrustación de residuos en el 80% de las uniones podía acelerar la fatiga entre 2 y 3 veces más rápido de lo previsto, lo que podía provocar una ruptura catastrófica en pleno vuelo, tras solo 10.000 ciclos, en lugar de los 44.000 para los que estaba diseñado el avión. Salepur presentó una queja ante la FAA en enero de 2024 con más de 100 páginas de documentación. Cuando testificó ante el Senado en abril de 2024, dijo algo que debería inquietar a todos los que vuelan. Los detalles del tamaño de un cabello humano pueden ser cuestión de vida o muerte. Por sus problemas, fue trasladado a otro programa, reprendido por su jefe durante 40 minutos, y al parecer, encontró su neumático pinchado por un clavo. Porque nada dice, nos tomamos la seguridad en serio, como amenazar al tipo que intenta evitar accidentes. Los trabajadores de Boeing admiten que no volarían en los aviones que construyen debido a los problemas de montaje y drogas. ¿Volaría usted en uno? No. Claro que no. ¿No volaría en uno? No. ¿Volaría en uno de estos aviones? Lo he pensado. No. La verdad es que no. Luego está John Barnett, el director de control de calidad que trabajó en Boeing de 1985 a 2017. Sus acusaciones fueron aún más aterradoras. Afirmó que se estaban instalando piezas de calidad inferior procedentes de contenedores de chatarra en aviones bajo la presión de los plazos, incluyendo cilindros de oxígeno defectuosos en al menos 53 aviones. Sus pruebas mostraron una tasa de fallo del oxígeno de emergencia del 25%, lo que significa que 1 de cada 4 pasajeros podría encontrarse con que su máscara de oxígeno no funciona durante una emergencia de descompresión. También informó de la presencia de virutas de metal cerca del cableado de vuelo que podrían provocar cortocircuitos y, en un caso, se dejó una escalera dentro de un estabilizador durante un vuelo de prueba. Barnett demandó a Boeing por represalias tras presentar su denuncia ante la FAA en 2017. En marzo de 2024, durante su declaración, fue encontrado muerto en su camioneta y se dictaminó que se trataba de un suicidio, aunque su familia lo niega y ha demandado a Boeing, alegando una campaña de acoso que incluía evaluaciones de rendimiento inexactas diseñadas para destruir su credibilidad. En una entrevista con la BBC en 2019, Barnett dijo que era cuestión de tiempo que ocurriera algo grave. Trágicamente tenía razón. Boeing informó de un aumento del 500% en los informes de seguridad internos desde enero de 2024, lo que suena bien hasta que te das cuenta de que significa que antes los problemas se notificaban tan poco que era posible un aumento de 5 veces. La FAA encontró lagunas en la cultura de seguridad de Boeing, incluido el temor a represalias que impedía a los trabajadores expresarse. Cuando tú
Sistema de control de calidad se basa en que la gente tenga demasiado miedo para informar de los problemas. No estás construyendo aviones, estás construyendo ataúdes voladores con un equipo de relaciones públicas realmente bueno. El costo acumulado de estos defectos ha sido asombroso. Boeing ha gastado $600 millones solo en la remodelación relacionada con las deficiencias del fuselaje, dinero que proviene directamente de los recortes realizados durante la producción. Las entregas se redujeron a solo 14 aviones en 2021, en comparación con los 157 de 2019, y la FAA ordenó la suspensión de las entregas entre 2020 y 2022, lo que afectó a más de 110 aviones sin entregar. No se trata solo de dinero. Aunque las pérdidas totales del programa de Boeing superan ahora los $35,000 millones. Se trata de un fabricante de aviones que antepuso la velocidad a la seguridad, los beneficios a los pasajeros y los accionistas a la supervivencia. El 12 de junio de 2025, todas esas advertencias, todos esos denunciantes, todas esas señales de alarma ignoradas, se cobraron su precio de la forma más horrible posible. Vuelo AI-171. El accidente que lo cambió todo. El vuelo AI-171 de Air India despegó del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhai Patel de Ahmedabad a la 1:39 p.m. del 12 de junio de 2025, con 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo, con destino a Londres, Gatwick. El Boeing 787-8 Dreamliner, con matrícula VTANB, tenía 12 años y más de 41,000 horas de vuelo. Se había sometido a una revisión de mantenimiento importante en 2023, con su motor GE GEnx-1B derecho revisado en marzo de 2025 y el motor izquierdo inspeccionado en abril de 2025. Todo en este vuelo debería haber sido rutinario, pero no fue así. 32 segundos después del despegue, a una altitud de aproximadamente 625 pies, ambos interruptores de control de combustible pasaron repentinamente de run a cutoff, deteniendo inmediatamente el flujo de combustible a ambos motores. La aeronave perdió simultáneamente empuje, energía eléctrica y sistemas hidráulicos. La turbina de aire dinámico se activó automáticamente, tratando de proporcionar energía de reserva, pero fue insuficiente para restablecer el control. La grabadora de voz de la cabina captó a un piloto preguntando, ¿por qué se ha cortado?, en medio de las estridentes alarmas. Una pregunta que persigue a todos los que han escuchado esa grabación. El avión se inclinó hacia la izquierda, descendió rápidamente y se estrelló contra el bloque de residencias del B. Darcy Medical College, situado a solo 1,5 kilómetros de la pista de aterrizaje. El impacto provocó una enorme explosión debido a la carga completa de combustible para el vuelo de larga distancia, que envolvió el lugar en llamas y escombros. Las 242 personas a bordo fallecieron, junto con al menos 19 personas en tierra, en su mayoría estudiantes de medicina que se alojaban en la residencia. 67 personas en tierra resultaron heridas. El número total de víctimas mortales ascendió a 260, confirmadas en julio de 2025 mediante identificación de ADN. Un superviviente, un niño indio de 14 años sentado en el asiento 11A, salió expulsado de los restos y fue atendido por heridas graves. Un milagro en un panorama de devastación. Este fue el primer accidente mortal y la primera pérdida total de un Boeing 787 desde su entrada en servicio en 2011, poniendo fin a un historial de seguridad sin precedentes de 4.2 millones de vuelos, que transportaron a 875 millones de pasajeros. Se convirtió en el desastre aéreo más mortífero de la década de 2020, superando al accidente del vuelo 2016 de Jeju Air de diciembre de 2024. La lista de pasajeros pintaba un cuadro desgarrador de vidas truncadas. 174 ciudadanos indios, 42 británicos, 9 portugueses y 1 canadiense, muchos de ellos familias que viajaban juntas por vacaciones o negocios. La investigación está dirigida por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India, con la participación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, Boeing y GE Aerospace. El registrador de vuelo mejorado se recuperó de la sección de la cola el 13 de junio y un segundo registrador se encontró en el techo el 16 de junio. El análisis de los datos en Delhi confirmó el movimiento del interruptor de control de combustible y capturó el diálogo final de los pilotos. El informe preliminar publicado el 12 de julio de 2025 identificó el corte del interruptor como la causa inmediata.
pero descartó un fallo mecánico del motor o la contaminación del combustible. Aquí es donde la cosa se vuelve aún más inquietante. Los interruptores se encontraron en la posición run después del accidente, lo que sugiere que o bien un fallo eléctrico los hizo saltar, alguien los movió intencionadamente o se movieron de alguna manera por sí solos. Las simulaciones sugieren una posible activación involuntaria o un fallo eléctrico, pero no se han descartado factores humanos como un error del piloto o incluso un sabotaje. Esta secuencia del accidente se asemeja inquietantemente a una advertencia de la FAA de 2018 sobre la posible desactivación de la función de bloqueo del interruptor de control de combustible del 787, lo que podría permitir un movimiento accidental. Esa advertencia de hace 7 años pareció de repente menos una precaución y más una profecía ignorada. Un abogado estadounidense, que representa la FAA a las familias de las víctimas, alega que Boeing y la FAA sabían desde 2016 que el 787 tenía fugas de agua que podían provocar cortocircuitos eléctricos, que, a su vez, podrían desencadenar movimientos no deseados de los interruptores. Air India inmovilizó inmediatamente toda su flota de 33 Boeing 787 durante 6 semanas, cancelando 66 vuelos del Dreamliner como parte de un total de 83 cancelaciones de aviones de fuselaje ancho y reduciendo la capacidad internacional hasta en un 40%, hasta mediados de julio. El regulador de aviación de la India ordenó comprobaciones únicas de los parámetros de despegue en todos los 787 equipados con GEnx a partir del 15 de junio. En julio de 2025, las inspecciones no encontraron problemas sistémicos importantes, pero las operaciones se reanudaron gradualmente con un mayor escrutinio. A nivel mundial, operadores como Korean Air de Corea del Sur inspeccionaron los interruptores de control de combustible, aunque no se produjeron inmovilizaciones generalizadas fuera de la India. La FAA y la EASA emitieron boletines para la inspección de los interruptores del 787, desempolvando la advertencia de 2018 y esperando que esta vez todo el mundo se lo tomara en serio. El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, se retiró del Salón Aeronáutico de París de 2025 para supervisar la participación de la empresa en la investigación. La empresa emitió un comunicado en el que destacaba: "Seguimos apoyando la investigación y a nuestro cliente, Air India, y señalamos que no se han identificado riesgos en toda la flota". En octubre de 2025, Boeing emitió un boletín global en el que abordaba los informes sobre la RAT y la unidad de control de alimentación del bus tras nuevos incidentes, pero no llegó a admitir fallos sistémicos. La empresa se enfrenta a más de $500 millones en posibles responsabilidades por las demandas presentadas por las familias de las víctimas. La reacción mundial fue rápida y profunda. El primer ministro británico, Keir Starmer, lo calificó de golpe devastador y activó los equipos de respuesta a crisis. El rey Carlos III y la reina Camila se describieron a sí mismos como profundamente conmocionados y ordenaron a los miembros de la realeza que llevaran brazaletes negros y guardaran un minuto de silencio en la ceremonia del Trooping the Colour del 14 de junio. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su más sincero pésame a los familiares de las víctimas y al primer ministro Modi. El Papa León XIV se mostró profundamente entristecido y aseguró que rezaría por los esfuerzos de recuperación. El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó el lugar del accidente el 13 de junio, calificándolo de desgarrador más allá de las palabras y prometiendo todo su apoyo. Miles de personas se reunieron para velar con velas en Ahmedabad y celebrar ceremonias de oración a orillas del río Sabarmati, con servicios interreligiosos que combinaban rituales hindúes, musulmanes y cristianos. En Londres, las vigilias en Leicester Square atrajeron a multitudes de la diáspora con ofrendas florales para las víctimas británicas de origen indio. Las redes sociales se llenaron de más de 5 millones de publicaciones en la primera semana, con hashtags como OI-171 y Audi Pray for Ahmedabad. Air India creó el I-171 Memorial and Welfare Trust, que
proporcionó 1 crore de rupias, aproximadamente $120,000, a cada familia de los fallecidos, incluidas las víctimas en tierra, además de las indemnizaciones del seguro. La aerolínea retiró los números de vuelo AI-171 y AI-172 y celebró memoriales internos por los 10 miembros de la tripulación de cabina fallecidos. Las recaudaciones de fondos en línea recaudaron más de $2 millones en julio de 2025, mientras que las universidades guardaron un minuto de silencio por los estudiantes víctimas. La Federación de Pilotos Indios exigió una investigación judicial, alegando inconsistencias en el informe preliminar, incluida una imagen de CCTV que no coincidía y en la que faltaban la matrícula y los logotipos del avión. India impidió la participación de un observador de la OAC el 27 de junio, lo que provocó críticas por parte de los reguladores occidentales sobre la transparencia. En octubre de 2025, el informe completo sigue pendiente para junio de 2026, con el progreso estancado en medio de controversias e incidentes recurrentes de despliegue de RAT que llevaron a inspecciones adicionales de la flota. Lo que hace que este accidente sea particularmente inquietante es que se podía haber evitado. Todas las señales de advertencia estaban ahí. Todos los denunciantes fueron ignorados, todos los defectos de fabricación fueron documentados, y 260 personas pagaron el precio más alto por la negligencia corporativa disfrazada de innovación, turbulencias en el mercado, cómo el miedo se convirtió en el copiloto de Boeing. Si se pregunta si los desastres de Boeing han afectado a sus resultados, permítame describirle la situación. Las acciones de Boeing se desplomaron entre un 7,5% y un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado el 12 de junio de 2025, lo que supuso una pérdida de aproximadamente $15,000 millones en capitalización bursátil antes de que pudiera decir pensamientos y oraciones. Las acciones cerraron el segundo trimestre de 2025 con una caída interanual del 12%, y los resultados del tercer trimestre mencionaron $500 millones en provisiones relacionadas con los accidentes, incluyendo posibles acuerdos extrajudiciales. Cuando tu historial de seguridad se convierte en una responsabilidad que se mide literalmente en miles de millones, ya no se trata de un problema de relaciones públicas, sino de una crisis existencial. La producción del 787 de Boeing se ha visto paralizada desde 2019 por fallos de calidad que le han costado a la empresa $600 millones en gastos de reelaboración solo por problemas con el fuselaje. El descubrimiento en junio de 2024 de sujetadores instalados incorrectamente en aproximadamente 100 787 sin entregar ralentizó las entregas entre un 20 y un 30%. El escándalo del fraude del titanio provocó la inmovilización de 30 aviones y $175 millones en retiradas. Boeing entregó solo 51 787 en la primera mitad de 2025, un 15% menos que el año anterior, y en el tercer trimestre solo se realizaron 18 entregas debido al escrutinio posterior al accidente. Aquí es donde las matemáticas se vuelven realmente deprimentes. La tasa de producción de Boeing tiene un límite de 5 aviones al mes, muy por debajo de su objetivo de 10 al mes para 2025-2026. Los registros de inspección falsificados llevaron a la FAA a revocar la autoridad de autocertificación de Boeing, lo que significa que ahora todos los aviones requieren la aprobación de un inspector federal, lo que añade semanas a los plazos de entrega. En abril de 2025, había una cartera de pedidos pendientes de 20 aviones sin entregar, cada uno de los cuales representaba una pérdida de ingresos y unos costes de almacenamiento cada vez mayores. Los analistas estiman que entre $2,000 y $3,000 millones en costes anormales adicionales en 2025, lo que eleva las pérdidas totales del programa a más de $35,000 millones desde su inicio. Pero el verdadero daño no es solo financiero, sino también de reputación. La confianza de los viajeros estadounidenses en Boeing cayó un 17% tras los incidentes de 2024, y el accidente del AI-171 agravó aún más esa cifra. Cuando los pasajeros evitan activamente reservar vuelos en sus aviones, se ha pasado de tener problemas de fabricación a una catástrofe de marketing. Aerolíneas como Vistara comenzaron a alquilar Airbus A350 para cubrir los retrasos en la entrega de los 787, lo que en esencia le decía a Boeing:
No podemos esperar a que se organicen. La cuota de mercado de Boeing en el segmento de los aviones de fuselaje ancho cayó al 48% en la primera mitad de 2025, desde el 55% en 2024, mientras que el A350 de Airbus capturó el 52% con 27 entregas, un 20% más que el año anterior. El A350 se beneficia de una fiabilidad percibida como superior, ya que nunca ha sufrido un accidente mortal, además de una construcción compuesta en un 53% que realmente funciona como se anuncia. Airbus aumentó la producción del A350 a 6 aviones al mes, con el objetivo de llegar a 12 en 2028, duplicando literalmente la producción de Boeing, mientras que esta última lucha por mantener la mitad de ese ritmo. Las tendencias de los pedidos cuentan una historia aún más sombría. Boeing recibió 243 pedidos brutos del 787 antes del accidente en 2025, pero los pedidos netos posteriores al accidente se redujeron a solo 48 en septiembre, frente a los más de 140 pedidos de Airbus en el Salón Aeronáutico de París. La cartera de pedidos del Boeing 787 se sitúa en 1.048 aviones, lo que supone un descenso interanual del 5%, mientras que la cartera de pedidos del A350 de Airbus crece. Los datos de la encuesta muestran que entre el 10% y el 15% de los posibles compradores están aplazando sus decisiones, y el 20% de los ejecutivos de las aerolíneas citan riesgos crecientes en las negociaciones de adquisición. La ventaja en cuanto a precios de la que Boeing disfrutaba en su día se ha evaporado más rápido que su credibilidad. El 787 tiene un precio de entre 250 y 300 millones de dólares, frente a los 320 millones del A350. Pero cuando ese ahorro de 70 millones de dólares viene acompañado de un posible fallo catastrófico, de repente ya no parece tan buena oferta. Las empresas de arrendamiento como Avilease se han decantado por los A350 y las aerolíneas indias, incluida IndiGo, están considerando realizar pedidos de 500 aviones a Airbus, que en otras circunstancias podrían haber ido a parar a Boeing. La interrupción de las operaciones de Air India constituye un caso de estudio de fallo en cadena. Las 6 semanas de inmovilización supusieron la cancelación de 66 vuelos del Dreamliner, lo que redujo las rutas internacionales en un 40% hasta mediados de julio. Los precios de los billetes de avión bajaron un 24% en las rutas afectadas debido a la reducción de la capacidad, lo que supuso para Air India unas pérdidas estimadas de 500 millones de rupias en el tercer trimestre de 2025. Rutas como Delhi-París y Ahmedabad-Londres se vieron afectadas por la reducción de la capacidad, lo que supuso para Air India unas pérdidas estimadas de 500 millones de rupias en el tercer trimestre de 2025. Las tarifas aéreas cayeron un 24% en las rutas afectadas debido a la reducción de la capacidad, lo que le costó a Air India unas pérdidas estimadas en 500 millones de rupias en el tercer trimestre de 2025. Rutas como Delhi-París y Ahmedabad-Londres fueron las más afectadas, y algunos vuelos se trasladaron a Heathrow para mantener un servicio mínimo. La dinámica competitiva ha cambiado radicalmente. Airbus consiguió 65 pedidos para su variante de carga del A350, mientras que Boeing ni siquiera ha desarrollado un avión de carga 787, cediendo todo un segmento de mercado. Los retrasos del 777X de Boeing, que retrasan las primeras entregas hasta 2026, dejan al 787 como su único avión de fuselaje ancho competitivo y está perdiendo pedidos a favor de Airbus. Cuando tu producto estrella se convierte en tu responsabilidad, ya no estás compitiendo, estás sobreviviendo. La respuesta estratégica de Boeing ha sido anunciar una ampliación de $1.000 millones de las instalaciones de Carolina del Sur, con el objetivo de fabricar 7 aviones al mes a finales de 2025. Pero las exigencias de la FAA para las correcciones sistémicas hacen que ese plazo sea ridículo. La empresa ha cambiado su enfoque hacia la certificación del 777X y la investigación en tecnología híbrida eléctrica, admitiendo esencialmente que el programa 787 necesita un reinicio completo. Los analistas predicen un déficit de pedidos del 10 al 20% si no se producen mejoras drásticas en la transparencia, y cada mes que Boeing dedica a reconstruir la confianza es un mes que Airbus dedica a captar sus clientes.
A pesar de las previsiones de un crecimiento anual compuesto del 6,8%, que alcanzaría los 24,100 millones de dólares en 2033, los acontecimientos de 2025 amenazan con limitar el total de pedidos a 1.800 aviones, frente a los 2.000 necesarios para alcanzar el umbral de rentabilidad. La recuperación depende del informe final del AI-171, previsto para junio de 2026, y de la resolución integral de los defectos, ninguno de los cuales inspira confianza, dado el historial de Boeing. Boeing se enfrenta a un punto de inflexión: restaurar la confianza mediante una transparencia radical y agresivas mejoras de calidad, o ver cómo Airbus consolida su dominio en el sector de los aviones de fuselaje ancho durante la próxima década. El mercado ha hablado y dice que el Dreamliner de Boeing se ha convertido en una inversión pesadilla en la que las ganancias a corto plazo se han conseguido a costa de la viabilidad a largo plazo. Cuando la construcción de aviones seguros pasa a ser secundaria con respecto a los informes de resultados trimestrales, al final, la gravedad acaba imponiéndose, tanto en sentido literal como financiero. La historia que Boeing desearía que olvidaras. Retrocedamos a 2004, cuando Boeing anunció el programa 787 con promesas de innovación revolucionaria. El presupuesto original era de $5.000 millones y la primera entrega estaba prevista para 2008. Spoiler: la primera entrega se produjo en septiembre de 2011 con 3 años de retraso, y el presupuesto se disparó hasta los $35.000 millones, aproximadamente 7 veces la estimación original. Cuando tu proyecto se sale tanto del presupuesto y se retrasa tanto, no estás dirigiendo un negocio, estás organizando un funeral muy caro para el valor de los accionistas. Los retrasos se debieron a la ambiciosa decisión de Boeing de subcontratar el 70% de los componentes del 787 a más de 50 proveedores globales, lo que en teoría supondría un ahorro de $10.000 millones en costos de desarrollo. El proveedor italiano Alenia entregó secciones del fuselaje con arrugas que retrasaron el montaje varios meses. El 50% del fuselaje compuesto requería nuevas técnicas de fabricación que adolecían de inconsistencias en el curado y retrasos en las herramientas, lo que retrasó la producción 18 meses. Los fallos de software en los avanzados sistemas de aviónica y los problemas de integración con los motores GE GEnx y Rolls-Royce Trent 1000 añadieron meses más de retrasos. Una huelga de maquinistas en 2008 detuvo la producción durante 57 días, lo que costó $1.200 millones. El primer vuelo se realizó finalmente en diciembre de 2009, con retraso respecto a la fecha prevista de agosto de 2007, y la certificación se prolongó hasta agosto de 2011. Boeing pagó $2.500 millones en compensación a los primeros clientes por los retrasos, y aerolíneas como Qantas aplazaron las entregas, lo que creó una pesadilla de pedidos pendientes que persiste hasta hoy. Luego vinieron los incendios de las baterías en 2013, quizás la crisis de seguridad más visible en la historia del 787. En enero de 2013, el sobrecalentamiento de las baterías de iones de litio provocó incendios en un 787 de Japan Airlines en tierra y obligó a un 787 de All Nippon Airways a realizar un aterrizaje de emergencia. La FAA inmovilizó toda la flota mundial de 50 aviones durante 3 meses, una medida inusual y drástica que conmocionó al sector. La causa fue una protección deficiente contra el sobrecalentamiento en el diseño de las baterías, junto con defectos de fabricación en las celdas del proveedor GS Yuasa. La solución de Boeing costó $600 millones, ya que hubo que rediseñar las carcasas de las baterías con sistemas de ventilación. La inmovilización costó a las aerolíneas $1.000 millones en pérdidas de ingresos. Las acciones de Boeing cayeron un 10% y se retrasaron 68 entregas. Los medios de comunicación lo bautizaron como el avión problemático, y la confianza de los pasajeros cayó un 10% en las encuestas de 2013. Los pedidos se redujeron a 42 en 2013, frente a los 182 de 2011, mientras que el A350 de Airbus, su competidor, ganó terreno con 92 pedidos ese año. Otros fallos iniciales incluyeron 6 incidentes de fuga de combustible en 2012, fallos en las bombas hidráulicas y grietas en los parabrisas de la cabina en 2013, lo que provocó desvíos y puso de manifiesto la precipitación en los controles de calidad.
No se trataba de problemas puntuales, sino de síntomas de una filosofía de fabricación que daba prioridad a la salida de los aviones antes que a garantizar su seguridad en el aire. Los defectos de producción entre 2019 y 2022 representaron una segunda ola de desastres. Los problemas de calidad en North Charleston provocaron múltiples suspensiones de entregas, con fallos en el fuselaje que afectaron a más de 110 aviones sin entregar, y la necesidad de reelaborar 122 aviones almacenados. Las auditorías de la FAA en 2020 citaron una formación inadecuada y el temor a represalias, con un 20% de las inspecciones omitidas por completo. Las entregas se redujeron de 157 en 2019 a 14 en 2021, y la cartera de pedidos superó los 1.100 aviones. Los costos ascendieron a $3.500 millones en cargos entre 2021 y 2022, además de entre $1.000 y $2.000 millones en pérdidas de ingresos anuales. Aerolíneas, como Emirates, aplazaron sus pedidos, y los pedidos del Airbus A350 aumentaron un 25% en 2021, ya que los compradores huyeron del caos de fabricación de Boeing. Las revelaciones de los denunciantes entre 2017 y 2025 pusieron de manifiesto lo que muchos sospechaban. No se trataba de una incompetencia accidental, sino de una negligencia sistemática. Las acusaciones de John Barnett sobre piezas de la basura y tasas de fallo del oxígeno del 25% llevaron a la FAA a realizar revisiones que confirmaron fallos en 53 aviones. Su demanda por represalias y su posterior muerte durante su declaración en 2024 se convirtieron en un grito de guerra para los defensores de la seguridad. El testimonio de Sam Salepur sobre el 98,7% de los 787 con cuñas sin rellenar y los trabajadores saltando sobre secciones del fuselaje provocó audiencias en el Senado e investigaciones en curso de la FAA. La FAA revocó la autoridad de autocertificación de Boeing en 2024 y impuso multas por valor de $3,1 millones hasta 2025. La confianza del público se desplomó un 17% tras las revelaciones de 2024 y Boeing pagó $500 millones en acuerdos legales, incluido el de la familia de Barnett en septiembre de 2025, el escándalo del fraude del titanio de 2025, que afectó a 4.800 piezas de 145 aviones, y el incidente de la TAM de 2024, en el que una caída repentina en pleno vuelo de un 787-9 causó lesiones a aproximadamente 50 pasajeros, demostraron que los problemas no eran aislados, sino sistémicos. Las grietas en las palas del motor Rolls-Royce Trent 1000 causaron 32 paradas del compresor entre 2015 y 2024, lo que obligó a inmovilizar flotas enteras, incluida la de British Airways. Las implicaciones más amplias pintan un panorama sombrío. Las pérdidas totales del programa superan los $35.000 millones, con 50 y $500 millones en gastos solo entre 2022 y 2025. Las interrupciones en las entregas y las modificaciones han supuesto un gasto de entre $2.000 y $3.000 millones anuales. Las entregas de 69 aviones en los 3 primeros trimestres de 2025 se sitúan un 15% por debajo de las del año anterior, y la liquidación de la cartera de pedidos se ha pospuesto hasta 2030. La cuota de mercado de Boeing en el segmento de los aviones de fuselaje ancho cayó al 48%, mientras que Airbus capturó el 52%, y las aerolíneas alquilan cada vez más A350 para protegerse de los retrasos de Boeing. Los datos de las encuestas muestran una disminución de la confianza del 17%, y cuando los pasajeros evitan activamente sus aviones, ha perdido más que cuota de mercado. Ha perdido el requisito fundamental para un negocio de aviación: personas dispuestas a volar en sus aviones. La historia del 787 no se reduce a fallos técnicos o sobrecostos. Se trata de una cultura corporativa que antepuso las ganancias trimestrales a la seguridad de los pasajeros, los rendimientos de los accionistas a la integridad de la ingeniería y las relaciones públicas a la responsabilidad honesta. Desde el anuncio de 2004 hasta el accidente del AI-171 en 2025, todos los capítulos han seguido el mismo patrón: recortar gastos, ignorar las advertencias, culpar a los proveedores y esperar que nadie muera. Durante 14 años Boeing se salió con la suya, pero entonces llegó el 12 de junio de 2025 y 260 personas pagaron con sus vidas las decisiones tomadas en las salas de juntas por ejecutivos que nunca serán procesados penalmente. Se suponía que el 787 Dreamliner revolucionaría la aviación.
En cambio, se convirtió en una advertencia sobre lo que sucede cuando la innovación pasa a ser secundaria frente al recorte de gastos, cuando la seguridad se vuelve negociable y cuando se silencia a los denunciantes en lugar de escucharlos. El camino a seguir por Boeing no solo requiere arreglar los aviones, sino también la cultura que creó estos problemas en primer lugar. Hasta que eso suceda, cada despegue del 787 seguirá siendo un experimento para ver si hoy será el día en que esas juntas del fuselaje comprometidas finalmente cedan, esas piezas de titanio falsas finalmente fallen, o esos sistemas eléctricos finalmente se cortocircuiten en el peor momento posible. El Dreamliner se convirtió en una pesadilla, y no tenía por qué ser así. Gracias por vernos. Para más contenido revelador como este, no olvides hacer clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.